Johnny Ordóñez, buenas noches. Ya tengo el primer mensaje. Muchas gracias, Stephanie Valdés. Muchas gracias por estar en el curso de Derecho Notarial. Como todos los días de clases, muchas gracias nuevamente por estar aquí para que compartamos pues, temas relacionados con el ejercicio notarial. Una información que deseo darles, compañeros, relacionada con a 2 puntos cada una, 5 de semana, a la que llamen con una plantilla de respuestas ya predeterminada. Así que el examen lo califica la máquina, la plataforma. Esperaré el tema de los extemporáneos, los alumnos que por cualquier motivo no puedan examinarse, y previa justificación del por qué su ausencia al examen. Pues espero realizar el examen extemporáneo y una vez realizado pues ya poderles subir a ustedes sus notas. Angélica, Lisette, Giovanna, buenas noches. Entonces, como vuelvo a repetir, desde el 2020, la pandemia, por la cantidad de alumnos que pues afortunadamente, digo yo, y lo platicamos, ya les voy a explicar con el licenciado Orellana, pues afortunadamente tenemos bastantes alumnos, pero eso también a veces nos impide pues cumplir con algunos aspectos. Así que en este tema, y en especial séptimo semestre, compañeros, revisiones de exámenes es la máquina la que califica con respuestas predeterminadas. Así que definitivamente, compañeros, revisión de exámenes sobre respuestas que una máquina contesta definitivamente no es posible. Por ese motivo, también quiero comentarles que recordarán ustedes que les dije que el día viernes no vamos a tener clases de Derecho Notarial. Sin embargo, no sé si ya se los comunicó el licenciado Orellana, pero se los comunico yo. Él la semana pasada me solicitó y me pidió las 2 clases del día viernes que yo comparto con ustedes. Así que le dije, y lo comento aquí, los años que siempre hemos compartido nosotros clases con la sección C y D, que él les da procesal civil y mercantil, y siempre nos hemos apoyado con más que todos los días viernes, que es donde coincidimos con las 2 secciones. Los días lunes no tienen ustedes clases con él, sino que hasta el día miércoles, y los lunes tienen conmigo. Por eso es que regularmente lo que hacemos es que los días viernes, pues de alguna manera podemos apoyarnos con las clases, a lo que él, pues lógicamente me comentó y me manifestó que de ser necesario cualquier clase, pues me la puede reponer él, la del día correspondiente del viernes. Dicho esto, entonces, compañeros, les recuerdo, su examen es a las 8 de la noche del día jueves. Yo siempre, pues, vía Facebook, ahí les informo, les paso un pequeño mensaje recordándoles de su examen a las 8 de la noche. El punto número 1 del programa, que es la evolución histórica del notariado, es una pregunta dentro del examen relacionada con este tema. Cada variante. El punto número 2, que es el derecho notarial, su definición, objetivo, características, principios, fuentes y los sistemas notariales. El punto número 3, que es el notario, definición, la formación del notario, las 5 formas de capacitar al notario, requisitos habilitantes, causas de inhabilitación, artículo 3, causas de incompatibilidad en el ejercicio de la profesión, artículo 4, artículo 2, requisitos habilitantes, 5 y 6, que se refiere a en qué casos el notario sí puede ejercer el notariado, y el artículo 7 de los abogados consultores de las entidades financieras que no pueden ejercer la duplicidad de funciones, abogado y notario. Esos son, y el último punto del programa,
que es el régimen disciplinario, el punto número 4, que es el último punto del programa que va a entrar en el examen de Derecho Notarial. Creo que la clase, al terminar con el tema del punto número 4, terminaríamos la clase. En la otra sección pues terminamos cabalmente hace 15 minutos. Tal vez más. Terminé a las 7 menos 10 y terminamos estos puntos que tenemos aquí, que son los puntos que van a ser pues materia del día del examen del jueves 9 de marzo. Dicho esto, compañeros, no tengo más información. Así es, Alexander, a las 8 de la noche el jueves para ambas secciones es el examen por Classroom. Ahí les envío yo el examen a ustedes para que puedan ingresar al mismo, ¿verdad? Entonces es jueves 8 de la noche, 6 y media les haré su recordatorio correspondiente para que ustedes pues se estén sometiendo a su examen. Concluyen ya sus primeros exámenes parciales y luego pues ya el siguiente lunes iniciaríamos con el punto número 5, si no es que el día de hoy lo podemos hacer, pero el punto 5 ya no entraría en el examen. Si podemos todavía avanzar un poco lo vamos a hacer. Estaba viendo que ya son pocas las clases que vamos a tener antes de Semana Santa, entonces después, pasadita Semana Santa, creo que tendremos 2 o 3 clases a lo sumo y ya vienen los segundos exámenes parciales. Por ello es que ya el día lunes el otro lunes empezamos con el punto de la función notarial y creo que son 3 o 4 puntos más los que tenemos que ver para su segundo examen parcial. Bien, entonces compañeros, vamos a hablar del régimen disciplinario, ¿verdad? Y hablamos del artículo de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, una norma constitucional, como les platiqué a ustedes, artículo 90, que se refiere y establece la colegiación profesional obligatoria para todas las profesiones universitarias. Esa es una norma constitucional que se debe de cumplir y que todo profesional debe de encontrarse colegiado. En el tema de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, recuerdo que ya les dicté los artículos, recuerdo que les comenté a ustedes qué artículos son los que deben de leer de la ley. Es una ley realmente muy corta, pero los artículos que les mencioné sí es importante que ustedes lo estudien. Resumo rápidamente o vuelvo a indicar rápidamente cuáles son los artículos que necesito que lean. El artículo 1, el artículo 2, artículo 3, luego nos pasamos al artículo 8 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, que este es muy importante. Ustedes se recordarán, el 15 de febrero fue la segunda vuelta de las elecciones en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y ahí se eligió para un nuevo periodo de 2 años a la Junta Directiva, al Tribunal de Honor y al Tribunal Electoral. Entonces, estos son los órganos de los colegios profesionales. ¿Cómo se integra? Es a través de la Asamblea General, Junta Directiva, Tribunal de Honor y Tribunal Electoral. Luego el artículo 9, que es la Asamblea General, ¿verdad? Que es el órgano superior de cada colegio, la Asamblea General. Luego nos pasamos hasta el artículo 26, donde se encuentran contenidas las sanciones y rehabilitaciones. Ya la rehabilitación la vamos a platicar en este tema de aquí. El artículo 26, el artículo 27, el artículo 28, el artículo 29, el artículo 30, artículo 32 y por favor vamos a agregar un artículo más que se me olvidó mencionárselos, el artículo 36 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Por favor, recuérdense entonces, vamos a agregar al artículo 36 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Aquí en estos temas, y que es donde me interesa, ¿verdad?, son los medios o las impugnaciones que tiene. Aquí, si ustedes se van a dar cuenta, aquí tenemos los recursos, ya lo vamos a platicar también, pero en el tema de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, tenemos las clases a imponer a los colegiados, las sanciones y establece
sanción pecuniaria, amonestación pública, amonestación privada, la suspensión temporal y la suspensión definitiva. Esas son las 5 sanciones que contempla la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Vamos a hablar en el tema de la rehabilitación, pero voy a explicar ahorita. En el tema de la suspensión tenemos la amonestación privada, la amonestación pública y la sanción pecuniaria. En el tema de la sanción pecuniaria, pues aquí lo dice la sanción pecuniaria en el artículo 28, la gradación dice: la sanción debe regularse de acuerdo a la gravedad de la falta, entre un mínimo del equivalente a 10 cuotas ordinarias anuales de colegiación y un máximo de 100. Esa es la forma que se va a determinar la sanción pecuniaria para un notario, ¿verdad? Que se le va a imponer la sanción pecuniaria. Y luego también la sanción, el otro tema es la amonestación pública y la amonestación privada. La amonestación pública se debe de publicar, se debe darle publicidad a esa amonestación, y en el tema de la amonestación privada, pues simplemente se le llama al Tribunal de Honor, se le hace su amonestación privada porque no está pues cumpliendo a cabalidad con los principios éticos y morales que contiene la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria y el Código de Ética Profesional, y entonces se le va a poner esta sanción. Y luego tenemos la suspensión temporal, también se va a publicar la suspensión, y también pues tenemos la suspensión definitiva. Hablo de estas 5 clases de sanciones, hablo de esta última, la suspensión definitiva. La suspensión definitiva pues conlleva lógicamente la inhabilitación para el ejercicio el porcentaje. La graduación está en el artículo 28, equivalente a 10 cuotas ordinarias anuales de colegiación y un máximo de 100 cuotas. Eso es la cuota ordinaria. La verdad es que, les soy sincero, tendríamos que dividir, pagué 435, pagué por el año completo, entonces habría que hacer una división entre 12 y ahí nos sale la cuota ordinaria mensual. Entonces dice equivalente a 10 cuotas ordinarias anuales y colegiación de un máximo de 100, y ahí tienen que hacer la gradación para determinar cuál va a ser la sanción pecuniaria que se le va a imponer al notario. Luego la amonestación, ya les dije, la amonestación privada, la amonestación pública, la suspensión temporal, que pues lógicamente se le va a suspender al notario, y la suspensión definitiva, que era la que yo estaba hablando en este momento. En el tema de la suspensión definitiva, dice, conlleva la pérdida de calidad de colegiado activo. Se impondrá cuando el hecho conocido sea tipificado como delito por los tribunales competentes, siempre que se relacione con la profesión y la decisión sea tomada por las 2/3 partes de los miembros del Tribunal de Honor y ratificada en Asamblea General con el voto de por lo menos el 10% del total de colegiados activos. Mi mención pues a este artículo, compañeros, es que la suspensión definitiva creo que va a ser muy poco probable que se llegara a dar la suspensión definitiva para un colega o para un notario. Primero, está diciendo que sea tipificada como delito por los tribunales competentes. Por supuesto que dice siempre que se relacione con la profesión, ¿verdad? Solo pongo de ejemplo, negación de asistencia económica, por ejemplo, lesiones culposas, ¿cómo se llama? Creo de la responsabilidad de conductores, por ejemplo. Todos esos delitos pues que no tienen que ver con el tema del ejercicio de la profesión quedarían pues aislados totalmente a la aplicación de este artículo. Pero les platico con respecto a la suspensión definitiva, que va a ser muy poco probable porque se deben de reunir 2 presupuestos. El primero dice que sea tomada la decisión por las 2/3 partes de los miembros del Tribunal de Honor y ratificada en Asamblea General con el voto de por lo menos el 10% del total de colegiados activos. Yo sé que colegiados activos, pues yo me he enterado ahora,
pues hasta ahora, ¿verdad? ¿Cuántos colegiados están inscritos? O sea, ¿cuántos abogados y notarios se encuentran inscritos? Inscritos, me estoy enterando que son ya un poquito arriba de los 40,000 abogados y notarios inscritos. Colegiados activos, siempre explico este tema, debe de restarse la cantidad de notarios que han fallecido, debe restarse la cantidad de abogados y notarios que no abren protocolo, que no pagan su apertura de protocolo, que no desean ejercer el notariado, y entonces ahí vamos reduciendo la cantidad de los mismos. Pero en este tema dice que la Asamblea General, ahí sí van abogados y notarios, ¿verdad? En este tema, el 10% del total. Estamos hablando que si fueran 40,000 o que fueran 40,000 colegiados activos, estamos pensando que deberían de por lo menos 4,000 colegiados activos deberían de ir a la Asamblea General a levantar la mano para que se le suspenda definitivamente en el ejercicio de la profesión a un colega. Yo solo quiero comentarles, ni para la fiesta del Colegio de Abogados se acercan más de 800 o 1,000 colegiados activos a la fiesta. Creo que mucho menos se acercarían en Asamblea General para los efectos de ir a votar la suspensión definitiva de un colega. Por eso yo lo veo bastante difícil la aplicación de esta. Lo dice la ley, lo establece el artículo 26. Sin embargo, no creo yo que hasta ahora no es aplicable. Vuelvo a repetirles, es una cantidad ya bastante considerable de abogados y notarios. El último censo, la última estadística que se hizo es que han pagado apertura de protocolo más o menos unos 15,000 notarios. Eso quiere decir que pues estamos hablando de un poco menos del 50% de abogados y notarios son los que ejercen o prestan su función notarial. Yo eso ya se los comenté, creo que se los dije. La cantidad de obligaciones que se generan por la autorización de instrumentos públicos y obligaciones que se generan propias por el ejercicio de la función notarial, pues eso como que desmotiva un tanto al abogado y notario para ejercer la profesión de notario. Por eso les puedo decir, son alrededor de un tal vez 40-45% de notarios que ejercen la profesión y que pagan su derecho de apertura, que lo vamos a ver cuando nos corresponda, ¿verdad? Las 5 sanciones se encuentran contenidas en el artículo 26 del de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria: sanción pecuniaria, amonestación privada, pública, suspensión temporal y suspensión definitiva, que está en el artículo 26 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Luego viene el artículo 27, la apelación y ejecución de sanciones. Son apelables, dice, ante la asamblea de los presidentes de los colegios profesionales, de conformidad con el reglamento de apelaciones de dicho órgano. Artículo 28, ya platicamos de la graduación, cómo se va a graduar el tema de la sanción pecuniaria. Luego el artículo 29 es la publicidad de las resoluciones, que aquí les hago el comentario. Las resoluciones firmes de amonestación pública, suspensión temporal y suspensión definitiva deben ser comunicadas por la Junta Directiva a todos los miembros del colegio, a las autoridades correspondientes, y además deben publicarse en su parte resolutiva en el Diario Oficial y otro órgano de prensa de los de mayor circulación editado en la capital. Este comentario solo quiero decirles, el Congreso de la República emitió un decreto por medio del cual solamente las publicaciones a que se refiere y otro diario de mayor circulación ya no es aplicable, así que solamente en las publicaciones virtuales del Diario Centroamérica y la publicación también física, ¿verdad?, del Diario Centroamérica, solo en esos temas, en ese diario es donde se publica y se le da publicación a las resoluciones de amonestación pública, suspensión temporal y suspensión definitiva.
Y el artículo 30 establece la usurpación de calidad y cooperación para la usurpación. Esto se encuentra contenido como delito en el Código Penal, se encuentra contenido aquí también en el artículo 30 del Código de Notariado, y también se encuentra regulado en el tema del contrato de servicios profesionales, y dice que quien usurpare la calidad o la profesión o la ciencia a que él se dedique, pues definitivamente estará sujeto a en el tema penal, pues a la usurpación de calidad, y en el tema civil al resarcimiento de daños y perjuicios que causare por la impericia, por el desconocimiento, ¿verdad? Y por la mala práctica que pudiera él determinar en el tema del ejercicio de su profesión. Ese es en cuanto a la usurpación de calidades. Y luego el artículo 32, que se refiere a la asamblea de presidentes. Es la asamblea de presidentes de los colegios profesionales, es el cuerpo colegiado integrado por los presidentes de los colegios legalmente organizados y de los que se organicen en el futuro. Y por último, de esta ley de colegiación profesional tenemos el artículo 36 del Código de la ley de profesional obligatoria. Contra las resoluciones dictadas por la asamblea de presidentes de los colegios profesionales caben los recursos de aclaración y ampliación. Todo recurso deberá interponerse dentro del tercer día hábil siguiente al de la última notificación de la resolución directamente ante la Asamblea de los Presidentes Profesionales de Guatemala. Contra lo resuelto será el organismo judicial al que le corresponda dilucidar el caso. Esto es entonces con respecto a la ley de colegiación profesional, cuáles son los fines de la colegiación profesional, y lo van a encontrar ustedes en esta ley. Por favor, para los efectos de su examen, que sé que pues, estamos a 3 días de que se lleve a cabo, para los efectos de su examen, les comento, por favor, lean los artículos, estudien los artículos, subrayen lo que ustedes consideren más importante, con el objeto de que se les quede a ustedes en mente cuál es lo importante de cada uno de los artículos, y con ello, el día del examen, cuando estén ustedes leyendo la pregunta y viendo las posibles opciones de las respuestas, pues ustedes inmediatamente puedan ubicar el artículo y ahí pues sin dubitar, ¿verdad? Sin tener duda, ustedes puedan señalar la opción correcta. En el tema de falso y verdadero, creo que aquí no es problema. O es falso o es verdadero, y no hay para dónde, ¿verdad? Ahí simplemente tienen que leer bien la pregunta, analizar la pregunta, porque pues la falta de 2 letras o la falta de una palabra puede darle el sentido de falso o el sentido de verdadero a la respuesta que corresponde, ¿verdad? Bien, y ahora vamos a ver los órganos que pueden inhabilitar. Así como lo hice, y creo que llevamos unos 25 minutos, media hora. En la otra sección, pues si alguien de ustedes me podría comunicar cuántos estamos conectados o están conectados en esta clase, para pues tomar más o menos la medida de los alumnos que están viendo el video en vivo, ¿verdad? Vamos a ver si coincidimos con la otra sección, si fueran ustedes tan amables. Bien, los órganos que pueden inhabilitar a un notario. Gracias, Juan Daniel. Eric, muchas gracias. Marila Fernanda. Celina, muchas gracias. Bien, con esto creo que ya me tomé una idea. Les comento que en la otra sección, pues yo sé que esta ya es la última, ¿verdad? Y también sé, y eso lo tomo como justificación, también sé que mañana tienen un examen, y entonces creo que están más preocupados por el examen de mañana que por la clase de Derecho Notarial, pero de todas maneras les comento, en la otra sección llegamos a 140 alumnos a mitad de clase, y ahora tenemos 103 alumnos. Pues yo creo que es más o menos el promedio, es un poquito menos, de verdad. En cada sección, una tengo 325 alumnos, tengo con ustedes, y si estamos conectados 103, 102, pues estamos hablando tal vez de un 33% de alumnos que están conectados en este momento. Así que por favor, tomen en cuenta y en consideración lo que estamos platicando el día de hoy, porque lo que hablemos hoy
todavía es materia de examen del día jueves. Bien, los órganos que pueden inhabilitar, son los tribunales de justicia, la Corte Suprema de Justicia y el Colegio Profesional, que es lo que acabamos de platicar. Los tribunales, pues, ¿cuándo interviene el tribunal para inhabilitar a un notario? Cuando el notario comete un delito relacionado con la profesión, relacionado a lo que establece la ley, y cuando dice que en sentencia condenatoria por los delitos tales y tales, pues los tribunales de justicia están inhabilitando, ¿sí? Inhabilitando al notario. Y cuando hubiere un auto de procesamiento, como también establece la ley, ahí va a haber una causa de inhabilitación, a la que yo les denominaba y la que yo les dije en clase a ustedes, que eran las causas temporales, ¿sí? Porque no es total. Recuérdense que el artículo 3 son causas totales, el artículo 4 son causas temporales o parciales. Porque aquí, en el momento que se revoca el auto de procesamiento, ¿sí? En el tema penal, se revoca y recobra inmediatamente sus calidades de notario. En el tema de la aplicación del artículo 3, requiere de la rehabilitación para poder ejercer nuevamente el notariado. Entonces, los tribunales de justicia son los que van a inhabilitar a un notario por haber cometido cualquiera de los delitos establecidos en el Código Penal en relación al ejercicio de la función. ¿Se recuerdan ustedes que les decía, ya lo vamos a ver también porque vamos a ver esas teorías, pero yo les decía, en el único caso que al notario se le reputa como funcionario público es en el tema de la aplicación del derecho penal? Dice, para los efectos de la aplicación de esta ley, dice, a los notarios se les reputa como funcionarios públicos. ¿Para qué? Para el aumento en una o dos terceras partes, la sanción correspondiente por el cometer un ilícito, ¿verdad? Bien, entonces, quiero por favor que, como todos los artículos que relaciono y digo en clase, ustedes tienen que leerlos, por favor marquen para su estudio correspondiente el artículo 103 del Código Notariado. El artículo 103 del Código Notariado dice, para los efectos de la suspensión en caso de delito, los tribunales que conozcan del asunto comunicarán a la Corte Suprema de Justicia el auto de prisión o sentencia que dictaren contra el notario. Si se dan cuenta ustedes, le van a comunicar a la Corte Suprema de Justicia el auto de prisión. Nosotros ahora pues sabemos, es el auto de procesamiento para los efectos de la aplicación del artículo 4 del Código Notariado, que es una, llamémosle, causa temporal, causa parcial. Y luego, cuando estamos hablando de sentencia, ¿sí? En ese tipo de sentencia, lógicamente debe ser condenatoria, entonces los tribunales de justicia deben de informarle a la Corte Suprema de Justicia con respecto a esta suspensión, a esta inhabilitación que va a tener el notario para los efectos de que el notario ya no pueda ejercer el notariado tal y como lo establece la ley. Y luego esos tribunales de justicia. Bien, ¿qué otro órgano puede inhabilitar a un notario? El otro órgano que puede inhabilitar al notario es la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia no va a tener injerencia en el tema de suspensión por la comisión de un delito o un hecho ilícito, ¿sí? Sino que aquí la Corte Suprema de Justicia va a tener injerencia por la falta del cumplimiento de las obligaciones, tanto administrativas como documentales, que el notario debe de conocer y debe de cumplir a cabalidad con respecto a lo que dice el Código Notariado.
En el tema entonces de la Corte Suprema de Justicia, lo que va a hacer son procedimientos administrativos que lo que busca es inhabilitar al notario, suspender al notario porque no está cumpliendo con sus obligaciones. Ya les dije, obligaciones que se generan propias de la función notarial, como por ejemplo sería el empastado del protocolo. Yo les he enseñado algunos protocolos aquí en clase y están empastados. Si el notario no lo empasta, está cometiendo una infracción al Código Notariado. La Corte Suprema de Justicia lo puede inhabilitar, la Corte Suprema de Justicia lo puede suspender, le puede sancionar económicamente por el incumplimiento de ello. Pero entonces, repito, la Corte Suprema de Justicia, su actividad es suspensiones de carácter administrativo que se lleva el procedimiento en la Corte Suprema con el efecto de que el notario cumpla con sus obligaciones notariales propias de la función notarial o aquellas que se generan o se derivan de la autorización de instrumentos públicos. Ya les decía a ustedes el tema de un matrimonio que debe dar los avisos, el tema de una compraventa que debe dar el aviso del cambio de titular en la matrícula fiscal, la compraventa de un tercio o media paja de agua que debe dar el aviso a las instituciones correspondientes para cambio de titular, y todos los avisos que se refieren, el aviso de testamento, todo lo que se refiere a las obligaciones que se generan por la autorización del instrumento público o bien obligaciones propias de la función notarial. Y con ello entonces la Corte Suprema de Justicia cumple con el tema de revisarle el protocolo al notario, de inspeccionarle el protocolo al notario para los efectos de determinar si está cumpliendo el notario con todas esas sus obligaciones que ya les dije y ya les comenté. Entonces la Corte Suprema de Justicia puede ser el director del Archivo General de Protocolos, y recuérdense ustedes que yo siempre les he dicho y vuelvo a repetir ese artículo 98 del Código Notariado que se refiere a: para los efectos de esta ley, el Ministerio Público o cualquier persona particular tiene derecho de denunciar ante la Corte Suprema de Justicia los impedimentos del notario para ejercer su profesión. Entonces, aquí lo dice: el tribunal, con intervención de uno de los fiscales de las salas, tramitará la denuncia en forma sumaria con citación del notario impugnado y ordenará la práctica de las diligencias que estime pertinentes, así como las que proponga el notario. Siempre, ¿verdad? En este tema ya vamos a ver los recursos que puede interponer el notario, pero siempre en estos temas de sanción, de inhabilitación para un notario, siempre se darán cuenta ustedes que el principio del derecho de defensa y el principio del debido proceso se respetan en estos temas para que se le dé intervención al notario y él se pueda defender. Entonces es la Corte Suprema de Justicia la que también puede inhabilitar, puede suspender. Otro caso muy particular, muy peculiar de suspensión de la Corte Suprema de Justicia, vieron ustedes el 20 de febrero, lunes 20 de febrero, salió publicada el listado de todos aquellos notarios que se encuentran actualmente inhabilitados para el ejercicio de su profesión en virtud de no haber cumplido con la entrega de sus testimonios especiales en el momento que corresponde o dentro del plazo que corresponde presentarlo. Eso es lo que establece y eso es otra de las causas por las cuales la Corte Suprema de Justicia puede inhabilitar. Ustedes, si miran el 20, pues para alguien que quiera verlo, el 20 de febrero salió publicada, y si ustedes contaran, la verdad es que no está, digamos, numerada ese listado, pero si ustedes se pusieran con esa curiosidad de contar, yo creo que sí estoy seguro que por lo menos ahí en ese listado hay unos 1,500 notarios inhabilitados en aplicación del artículo 4, ¿verdad? Vamos a ver, un cliente se puede quejar por incumplimiento de aviso de compraventa. No, un cliente se puede quejar ante la Corte Suprema, no.
Por incumplimiento de aviso de compraventa de un inmueble en el registro de la propiedad, no, eso no le compete a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia va a tener intervención en ese momento cuando revise el protocolo, inspeccione el protocolo, ¿sí? Y determine que hay compraventas. Lo que le va a pedir al notario ahí es que demuestre que ha cumplido con dar los avisos correspondientes. A quien le compete esto es al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios. Si el notario no está cumpliendo con el ejercicio de su profesión, esto es un tema ético. Yo ya les dije a ustedes que hay un artículo en la ley en el Código Notariado, hay un artículo que se refiere a ese tema de la función integral, un principio de la función integral, donde el notario debe dar el cumplimiento con todas sus obligaciones. Y entonces, en el tema del compañero que preguntaba esto, si por no dar el aviso puede el notario. El numeral 11 del artículo 29 dice: la advertencia a los otorgantes de los efectos del acto o contrato y de que deben presentar el testimonio a los respectivos registros. Eso significa que la ley lo que dice que es quien lo debe presentar es el cliente. Y el notario viene y dice al final de la escritura pública, y bien enterados de su contenido, objeto, validez y de la obligación del registro del testimonio de esta escritura, y prácticamente se estaría relevando de su responsabilidad. Sin embargo, ese es el tema del principio de la función integral. El notario debe darle todo este cumplimiento. Entonces, si el notario no diera los avisos, si se le solicita al notario el cumplimiento de ello y no lo cumple, entonces va a ser el Tribunal de Honor con quien debe hacerle intervenir el cliente y solicitarle, ¿verdad?, al Tribunal de Honor que el notario, darle audiencia para que el notario pues manifieste el motivo por el cual no ha dado cumplimiento con una obligación, como es enterarle a la administración pública sobre el tema de una compraventa o de cualquier otro contrato que sea traslativo de dominio. Eso es el tema de esto. Recuérdense que el derecho de defensa, ¿verdad?, le darán audiencia al notario, y el notario podrá decir de que no dio los avisos respectivos porque no le pagaron sus honorarios, no le reintegraron los gastos que él había hecho, y que ahí va a estar la defensa de él, o va a demostrar el por qué no va a cumplir. Si es simplemente por dejadez del notario, ¿verdad?, por irresponsabilidad del notario en el cumplimiento de sus obligaciones, pues definitivamente el Tribunal de Honor tendrá que sancionar. En ese listado aparecen porque la inhabilitación es del numeral, es el numeral 4 del artículo 4 del Código de Notariado. Dice: los que no hayan cumplido durante un trimestre del año civil o más con las obligaciones que impone el artículo 37 de este código. Entonces hay una inhabilitación temporal, aquí es artículo 4, numeral 4, es una causa de incompatibilidad, no puede ejercer el notariado, pero en el momento que él cumpla con entregar todos los que están en ese listado, al día siguiente de salir en el listado pueden llegar, o ese mismo día de salir en el listado, pueden llegar a entregar los testimonios que le hicieron falta, les dan su solvencia, y una vez entregada la solvencia a donde corresponde, de manera inmediata, como ahora están en línea, les dan ya, recobra sus calidades de notario y puede continuar ejerciendo el notariado. No. Aquí llamémosle la figura legal que cuadraría a ALD Mar, ¿verdad? Aquí la figura que tendría que cuadrar tendría que ser el testamento.
Porque usted está diciendo, recuérdese que el testamento es mortis causa, su naturaleza jurídica es para después de la muerte. Y el requisito que usted me está dando aquí que debe cumplirse es que los dos, cuando alguno de los dos muera, él sea el dueño absoluto. Tendría que de manera recíproca, ¿verdad?, otorgar el testamento. Un testamento usted y un testamento su hermano, porque recuérdense que el testamento es personalísimo y además de ser personalísimo es de carácter revocable. El testamento se puede revocar en cualquier momento. Entonces ustedes aquí, su hermano y usted por separado, cada uno de ustedes un testamento en el cual nombran como legado, ¿verdad? Sería un legado nada más, a título particular, un legado, ¿sí?, de el 50% de los derechos de la propiedad que a usted le corresponden, ¿verdad? Él tiene el 50, usted el 50 y usted le estaría heredando como legado su 50% para cuando fallezca. Eso sería. Porque la otra situación, recordemos, a nadie se le puede obligar a vivir en copropiedad, pero mientras no haya voluntad de ambos de dividir la cosa común, de dar por extinguida la copropiedad, pues para mí lo único que correspondería en este caso sería el testamento. O bien, recuérdense que podría también la donación por causa de muerte. Ustedes hacen una donación por causa de muerte y al momento de fallecer, pues prácticamente estaría adjudicando su 50% que le corresponde a su hermano o viceversa, su hermano a usted con un 50%. Bien, entonces terminamos aquí con tribunales, Corte Suprema de Justicia. Ya voy a hablar de los temas de los recursos cuando la Corte Suprema de Justicia pues sanciona a un notario, en qué casos corresponde los recursos en esta materia notarial. Y por último, ¿qué órganos pueden inhabilitar? Pues el colegio profesional también, ¿verdad? Ya llegamos a la conclusión, si ustedes recordarán, acabamos de ver el artículo 6 de la ley de colegiación profesional obligatoria, y ahí les comentaba yo a ustedes que este artículo 26 establece sanción pecuniaria, amonestación privada, amonestación pública, suspensión temporal y suspensión definitiva. ¿Quiénes pueden inhabilitar entonces? El colegio profesional también. Inhabilita temporalmente, ¿sí? Es una inhabilitación temporal, igual como la Corte Suprema de Justicia. Puede dictar una suspensión temporal, como las hace en el listado del 20 de febrero. Esa es una suspensión temporal. En el momento que él entrega testimonio, recobra sus calidades. En el tema del colegio profesional también, ¿verdad? La suspensión temporalmente lo suspende y entonces cuando termina el plazo de la suspensión, pues lógicamente, o el tiempo de la suspensión, lógicamente va a recobrar sus calidades como colegio, como profesional. Ese es en el tema del colegio profesional, las sanciones que establece el artículo 26 de esta ley. Y luego, compañeros, muy importante aquí, la rehabilitación. Hablamos de la rehabilitación y recuérdense ustedes, tribunales de justicia, ¿sí?, le informan a la Corte Suprema de Justicia que en sentencia condenatoria el notario, ¿sí?, ha sido condenado por la comisión de un delito. La Corte Suprema de Justicia será la que en todo caso tiene que llevar el tema de la rehabilitación del notario, ¿sí? Y los tribunales, el artículo 103 del Código Notariado simplemente dice que el tribunal informa a la Corte Suprema de Justicia para los efectos de lo que procede, pero la rehabilitación le corresponde hacerse el trámite en la Corte Suprema de Justicia. Y eso recordarán ustedes también, ya lo habíamos platicado nosotros en la clase anterior. El artículo 104 del Código Notariado establece: los notarios que hubieran sido condenados por los delitos especificados en el inciso 4 del artículo 3 de esta ley podrán ser rehabilitados por la Corte Suprema de Justicia, ¿sí?, siempre que concurrieran las circunstancias siguientes:
que hubiere transcurrido 2 años más del tiempo impuesto como pena de la sentencia, que durante el tiempo de la condena y los 2 años más a que se refiere el inciso anterior hubieren observado buena conducta, que no hubiere reincidencia y que emitieran dictamen favorable el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos. Esto, compañeros, es necesario, ¿sí? Es necesario que se cumplan los 4 presupuestos, ¿verdad? No son aisladamente uno de ellos o 2 de ellos. Los 4 presupuestos deben de concurrir para que la Corte Suprema de Justicia tramite el expediente y sea quien rehabilite. Y el artículo 105, ya vimos el 103, vimos el 104 y ahora estamos leyendo el 105. El expediente de rehabilitación se tramitará ante la Corte Suprema de Justicia y contra la resolución que esta dicte no cabrá más que recurso que el de responsabilidad. Aquí, compañeros, pues vean ustedes el tema de la rehabilitación. Concurren los 4 requisitos contenidos en el artículo 104 y procede la rehabilitación del notario. Eso está dentro de las causas de inhabilitación contenidas en el artículo 3 del Código de Notariado, que yo les decía son causas totales, porque ahí es total, ¿verdad?, la inhabilitación, y para recobrar sus calidades de notario tiene que obtener la rehabilitación. En el caso, ¿sí?, en el caso del artículo 4, sus 4 numerales, en el momento que se extinga esa causa de inhabilitación, el notario recobra sin una resolución administrativa o sin intervención de la Corte Suprema de Justicia, recobra de manera inmediata sus facultades para poder ejercer el notariado. Esa va a ser la diferencia. Y luego tenemos algo muy importante que hablar de la rehabilitación del Colegio de Abogados y Notarios, de la rehabilitación en la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Busquen ustedes un artículo que contenga la rehabilitación del notario, no existe. Una vez el notario ha sido suspendido definitivamente por el Colegio de Abogados y Notarios, ya no hay forma de que él recobre sus calidades de notario. En la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria. Pero insisto, esa inhabilitación o esa suspensión que habla la ley definitiva, muy probablemente no se va a dar. Y no se va a dar por el comentario que les hice, el análisis de esa ley, que el 10% como mínimo de todos los agremiados tienen que ir a levantar la mano para que se pueda suspender, y cuando ya exista la suspensión del Tribunal de Honor. Por eso yo creo que no tiene contemplada la rehabilitación, porque la forma como se va a llegar a eso, pues tiene para inhabilitar a un notario con una suspensión definitiva, digo yo que debe, no solamente por los temas que dice ese mismo artículo, dice que sea catalogado como delito por los tribunales, pues definitivamente procede la suspensión definitiva. Y ahí no va a caber la rehabilitación si fuera por el colegio profesional. Si fueran los tribunales los que lo condenaron, entonces se hace el trámite de la rehabilitación ante la Corte Suprema de Justicia. Por favor, estudiar artículos 103, 104 y 105 del Código de Notariado. Los artículos de la inhabilitación total y parcial. El artículo 3 es una inhabilitación total y el artículo 4 es las causas de incompatibilidad, o sea que son temporales o parciales las causas con las cuales no puede el notario ya ejercer su... Sí, estoy de acuerdo con usted, Guillermo, de que tendrían que hacerle conciencia, pero les digo, ni a la fiesta, ni a una fiesta, creo que se reúnen más de 1000 abogados y notarios. Creo que ahora tal vez sí llegaron a las votaciones, si no estoy mal, fueron 3000 votos y sí, tal vez sí llegaron unos 6000 agremiados a votar. Con respecto al resultado que hubo, ¿verdad? Fueron una diferencia de 290 o 300 votos por ahí entre una planilla y la otra, pero creo que entre ambas planillas sí se obtuvo un poquito más de 6000 votos, ¿verdad? Entre ambas planillas. Pero yo creo que para ir a levantar la mano
como dice Guillermo, ¿verdad? Depurar de los malos notarios, pues por supuesto, ¿verdad? Ahora, creo yo que los malos notarios, los que pues cometen los fraudes, cometen falsedad ideológica, falsedad material, yo creo que esos malos notarios ya no necesitamos de la suspensión de un colegio profesional, porque los tribunales de justicia son los que se están encargando, primeramente Dios, ¿verdad? Que se están encargando de suspender definitivamente a través de sentencias condenatorias para una inhabilitación contenida en el artículo 3 del Código Notarial. Bien, nos falta entonces únicamente, espero que unos 5 o 10 minutos más, no voy a entrar muy de lleno a hablarles sobre los temas que corresponde a un tema administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Me dirán ustedes si es relevante que veamos los recursos, pero en este tema de la inhabilitación, de la rehabilitación, de las incompatibilidades, en este tema es donde procede hablarles a ustedes de los recursos que cada uno de los notarios pueden hacer uso cuando se vean afectados en sus derechos, cuando se dicta una resolución, ¿verdad?, que no les esté beneficiando. Entonces les voy a decir los artículos para que ustedes lo lean, materia de examen también, y cuando ya estemos viendo el protocolo, que es el punto número 11 del programa, el último punto, pues ahí nos iremos adentrando más a hablar sobre estos temas del protocolo. Haroldo, no sé si comprendo, pero dice, no existe contradicción interinstitucional cuando se suspende a un notario, por ejemplo. Lo rehabilita la Corte Suprema, pero lo suspende definitivamente el CAN. Sí, yo creo que no hay aquí contradicción. Porque cuando estamos hablando, la Corte Suprema de Justicia dice, suspende o inhabilita, ¿quién es? El que lo inhabilita son los tribunales de justicia, porque hay una sentencia condenatoria, son los tribunales de justicia. Lo que la Corte Suprema de Justicia va a tramitar, de acuerdo a lo que dice el artículo 105 del Código Notariado, lo que va a tramitar es la rehabilitación, ¿sí? Lo que hace la Corte Suprema de Justicia es sancionar pecuniariamente, una sanción económica, y también podría suspenderlo la Corte Suprema de Justicia, sí, pero cuando lo suspende la Corte Suprema de Justicia por temas administrativos, porque los tribunales son por delitos, ¿verdad? En el tema de la Corte Suprema de Justicia es administrativo. Si se le denuncia a un notario que es un ebrio consuetudinario, que utiliza drogas, ¿sí?, es un toxicómano habitual, pues es la Corte Suprema de Justicia la que lo va a inhabilitar. Pero cuando se comete un delito, van a ser los tribunales de justicia. Y en el tema de los colegios profesionales, lo dice la ley, ¿verdad? Lo refiere el artículo 26. Cuando dice, la suspensión definitiva conlleva la pérdida de calidad de colegiado activo. Se impondrá cuando el hecho conocido sea tipificado como delito por los tribunales competentes. Entonces, yo creo que va aparejada la suspensión de los tribunales de justicia con el tema de la suspensión definitiva por parte del Colegio de Abogados. O sea, no hay una contradicción interinstitucional, porque si ustedes se dan cuenta, este mismo artículo está equilibrando que cuando es un delito, ¿sí?, reconocido por los tribunales de justicia, ellos podrán actuar con lo que es la suspensión definitiva. Así que definitivamente para mí no debería de afirmarse que hay contradicción en este tema. Sí, es correcto. En el tema, mientras tanto, la Corte Suprema es administrativo, al igual que el CAN. No, al igual que el Colegio de Abogados y Notarios, no tanto, porque lo dice aquí claramente. Se impondrá cuando el hecho conocido sea tipificado como delito en los tribunales competentes. Entonces puede ser que aquí sí podemos argumentar
que el Colegio de Abogados y Notarios sí puede suspender definitivamente por un delito, ¿sí? O también por un tema administrativo, como el caso del compañero que preguntaba ahí, si se puede sancionar a un notario porque no presenta los avisos, no presenta los testimonios, o no cumple con sus obligaciones administrativas de informar o de enterar a la administración pública de los contratos que él faccione, ¿verdad? Ahí sí, definitivamente. Bueno, entonces, compañeros, vamos con el primer recurso, y el primer contenido en el artículo 88 del Código Notariado. Por favor, eso estudiarlo, analizarlo. Dice: si de la inspección y revisión apareciera que en el protocolo no se observaron los requisitos formales, el funcionario respectivo remitirá copia certificada del acta correspondiente a la Corte Suprema de Justicia, la que previa audiencia al notario resolverá lo pertinente. Contra la resolución que dictare la Corte, no cabrá más recurso que el de responsabilidad. Este es el primer recurso. Al notario le inspeccionan, le revisan el protocolo para determinar si está cumpliendo con todas sus obligaciones notariales, ¿sí? De no ser así, entonces se le puede sancionar al notario y, por supuesto, vuelvo a repetir, aquí el principio del debido proceso, el principio de defensa constitucional, ¿verdad? Ese principio constitucional se respeta y el artículo 88 así lo determina. Y luego tenemos este mismo recurso de responsabilidad. Sí, recuérdense, Andrés, que aquí sí son dos temas por separado, ¿verdad? Si se lograra que 4,000 notarios llegaran a la Asamblea General y fueran a ratificar, porque recuérdense que necesitamos, si llegaran a ratificar que se suspende definitivamente a un notario, aquí sí no hay rehabilitación, entonces prácticamente quedaría él suspendido de por vida. Eso es en el caso del Colegio de Abogados y Notarios. Ahora, si cumple con los requisitos del artículo 104 es cuando ha sido suspendido por los tribunales de justicia, porque aquí lo dice claramente, ¿verdad? Esto no es aplicable al Colegio de Abogados y Notarios, porque el Colegio de Abogados y Notarios no dicta una sentencia, no dicta una pena, ¿sí? No dicta una sentencia condenatoria. Entonces, en el artículo 104, los requisitos que ellos deben de cumplir es cuando ha sido inhabilitado por un tribunal, ¿sí? En una sentencia condenatoria con aviso a la Corte Suprema de Justicia, tal y como lo dice el artículo 103 del Código Notariado. En el tema de los colegios profesionales, definitivamente no, porque si está suspendido, como usted dice, de manera definitiva, entonces no va a poder ejercer. Si el notario lo suspendiera el Colegio de Abogados y Notarios de manera definitiva, ya no puede recobrar, ya no puede rehabilitarse. Si ha sido por los tribunales de justicia, cumple lo que dice el artículo 104, esos 4 presupuestos o esos 4 requisitos, y el notario puede ejercer el notariado. Bien, artículo 105. El expediente de rehabilitación se tramitará ante la Corte Suprema de Justicia y contra la resolución que ésta dicte no cabrá más recurso que el de responsabilidad. Entonces, el de responsabilidad es aplicable por el artículo 88 y por el artículo 105 del Código Notarial. El recurso de reposición. Este recurso de reposición, este artículo lo acabo de leer, creo que no va a ser necesario que le dé lectura otra vez, solamente la parte conducente que dice, y ustedes recordarán que lo acabamos de leer. Dice: si se lograra demostrar que la gente fue acariciada o que fue por ganas de molestar de una persona con padrastro. Bueno, yo siempre he pensado, ¿verdad, compañeros?, que en este tema, y como lo dice la ley de amparo y constitucionalidad, ¿verdad?, que no hay materia que no sea susceptible del recurso de amparo,
pues podría en todo caso pues tramitarse un amparo ante donde corresponda, ¿verdad? Ya sea la Corte Suprema de Justicia. Creo que en este caso, si es contra el Tribunal de Honor o la Junta Directiva, le correspondería a la Corte Suprema de Justicia conocerlo, y en apelación tendría que irse a la Corte de Constitucionalidad, y lógicamente pues aplico ese artículo de la Ley de Amparo y Constitucionalidad, que dice que no hay materia que no sea susceptible de amparo. Y si se lograra pues demostrar que fue por eso, pues definitivamente procedería, ¿verdad? Fíjense que aquí no le corresponde al Colegio de Abogados y Notarios pues entrometerse con el tema de las universidades. Ellos solamente lo que hacen es calificar que las personas cumplan con ese requisito, ¿verdad? De los requisitos habilitantes, artículo 2 del Código Notariado. Ellos solo establece que se cumplan con esos requisitos y no tienen otra manera de hacerlo. Si ellos les están diciendo que ya cumplieron con todos, no quiero hablar de las universidades, pero no voy a hablar ni voy a particularizar, pero sí hay varias universidades que en plan fin de semana o por cursos que se llevan, hacen equivalencias, y pues no les digo de manera inmediata, porque no, pero sí muchos estudiantes de nuestra universidad, de nuestra facultad de San Carlos, pues se han ido a universidades privadas con el objeto de obtener, vuelvo a repetir, no de manera inmediata, ¿verdad? Y tampoco conozco qué requisitos o bajo qué circunstancias los dan, pero no le corresponde al Colegio de Abogados y Notarios este tema. La verdad es que no recuerdo en este momento, en lo que yo les platicaba, no recuerdo en este momento cómo se llama, pero dentro del Consejo Superior Universitario hay una comisión, creo que es el Consejo de Universidades, que tienen un delegado por cada una de las universidades del país, de la Universidad Mariano Galvez, de la Universidad Marroquín, se tienen en conjunto y ellos son los que aprueban una nueva universidad, y en todo caso ellos tendrían que ser los que vayan a improbar, ¿verdad?, el tema de una universidad. Pero en las sanciones habría que leer esa ley, creo que es comisión universitaria, pero para el día lunes voy a investigar esa comisión que se genera del Consejo Superior Universitario para el tema del ejercicio de las profesiones universitarias, y a esa instancia es la que le correspondería en todo caso la sanción, ¿verdad? Pero realmente para mí es un poquito difícil, ¿verdad?, el poder determinar, o sea, sí, yo creo que es un tema que habría que analizar, ¿verdad? Porque si lo están dando en 3 años, imagínense, compañeros, yo sí les digo, ¿verdad? Estos temas son bien, ¿cómo les dijera yo? Es un tema muy, muy sensible el poderlo hablar, muy sensible el poderlo platicar, pero donde realmente están sancionando a los alumnos, no a las universidades, donde las están sancionando son los patronos, ¿verdad?, los que laboralmente están eligiendo los recursos humanos, los departamentos de recursos humanos, donde realmente lo primero que hacen es estar estableciendo de qué universidad viene, ¿verdad? Y esa es la primera manera de sancionar, y al final de cuentas al que están sancionando es al alumno, ¿verdad?, que posiblemente llega con todas las buenas intenciones, lo que desea es su título, pero en recursos humanos, de verdad, compañeros, es muy poco probable que de esas universidades, pues por lo menos conozco de algún par de recursos humanos que tienen, no sé, ¿verdad?, tienen señaladas un par de universidades o de facultades de derecho, definitivamente ni siquiera entran a conocer los currículos. Pero eso es tema un poquito difícil de platicar, ¿no? Bueno, los recursos, ahora voy por el de reposición, que les dije que no se los iba a leer porque ya lo leímos,
Dice, para los efectos de esta ley, el Ministerio Público o cualquier persona, cambiamos la Procuraduría General de la Nación por Ministerio Público, y al final de este artículo dice, contra la resolución que se dicte, cabrá el recurso de reposición ante la misma Corte. Artículo 98 del Código Notariado, recurso de reposición. Luego, el artículo 100 dice, los notarios que dejaren de enviar los testimonios a que se hace referencia al artículo 37 o dar los avisos, incurrirán en una multa. Hay unos códigos que dicen 2 quetzales, pero ya está reformado. Luego de una inconstitucionalidad que se planteó contra la multa que se estaba imponiendo a los notarios, quedó en 25 quetzales por la omisión de cada uno de los testimonios especiales que no se presentan dentro del plazo. Transcurridos 26 días hábiles siguientes, ya le imponen al notario una multa de 25 quetzales por no haberlo presentado en el plazo correspondiente. Y luego aquí dice, todas las sanciones impuestas por el director general de protocolos se impondrán previa audiencia por el término de 15 días al interesado. Audiencia que se notificará por medio de correo certificado con aviso de recepción. Contra lo resuelto por el director, cabrá el recurso de reconsideración. Ese es entonces el otro recurso, artículo 100, recurso de reconsideración. Y por último, compañeros, al compañero Donis, estamos terminando los recursos, responsabilidad, reposición, reconsideración y apelación. Bien, y por último, compañeros, este recurso de apelación contenido en el artículo 107 del Código Notariado. Dice la ley que nosotros los notarios tenemos la facultad para convenir sobre los honorarios que nos corresponden, pero a falta de convenio, dice la ley, se aplicará el arancel que corresponde. El arancel está contenido en el artículo 109 del Código Notariado, pero si no hay convenio por escrito y el cliente se niega a pagar los honorarios, entonces dice la ley que el notario tendrá una herramienta, un instrumento de protección para el pago de sus honorarios. Dice, si el notario pidiese liquidación de honorarios, el juez ordenará a la secretaría para que le informe si se ajusta al arancel. Seguidamente dará vista por 2 días a los interesados y, si la liquidación se encuentra ajustada a la ley, la aprobará sin más trámite. El auto que la apruebe será apelable, aquí está el fundamento legal, el auto que la apruebe será apelable y al estar firme, dará origen al título ejecutivo, ya para ejecutar, que podrá ejecutarse dentro de las mismas diligencias, aquí dice la ley, entre las mismas diligencias, en la vía de apremio o en cuerda separada mediante certificación del auto. Esto significa, compañeros, que si a mí no me quieren pagar mis honorarios, yo ajusto mi liquidación de honorarios en un proyecto, ¿sí?, de acuerdo al arancel, lo presento a un juzgado de instancia, recaban la información de la Secretaría del Tribunal, quien deberá informar si se encuentra ajustado el honorario al arancel, y una vez el informe se encuentre dado, se da audiencia por 2 días, ya sea al notario, ¿verdad?, que tiene derecho también de decir, bueno, a mí no me parece ese auto porque el juez me bajó honorarios, o el derecho que tiene también el cliente a impugnar los honorarios que no se ajustan a la realidad del convenio que ellos habían pactado contractualmente. Se dicta la resolución, se aprueba el auto de la liquidación de honorarios, y contra ese auto procede el recurso de apelación. Podrá hacerse en el mismo con diligencia de la vía de apremio o bien en cuerda separada con certificación, tal y como lo es el artículo 107. Así que por favor leer artículo 107, que es el fundamento legal de la apelación completo, ¿verdad? Muy bien, aquí terminamos entonces, compañeros. Les agradezco mucho su tiempo. Disculpen que les robé 15 minutos más. Pues hubo un poco más de preguntas que en la otra sección, así que yo les agradezco. Y la última pregunta, solo díganme con cuántos alumnos terminamos la clase.
para ver, para determinar más o menos la cantidad de alumnos que se están conectando. $99. Bueno, no nos bajaron mucho, así que muchas gracias Gaby, Estefane, Evelyn, les agradezco su información. Muy buenas noches, bendiciones, éxitos en su examen de mañana, éxitos para el examen de Derecho Notarial del día jueves, muy buena suerte y nos miraremos, pues lógicamente no nos vamos a ver el día jueves, pero los voy a estar monitoreando el examen y el día lunes pues ya reiniciaremos con el punto número 5 del programa. Les agradezco mucho su tiempo.